1890 más o menos, un grupo de investigadores en Europa se interesa en algunas poblaciones que vivían en los Países Bajos, poblaciones humanas me refiero, que vivían en los Países Bajos. ¿Qué quiere decir de causar los Países Bajos? ¿No? Bulgaria, Holanda, en fin. Entonces, ¿qué pasaba? Que encontraron que eran personas que fácilmente vivían más de 100 años. Fácilmente. Entonces, bueno, la ciencia estaba dando sus primeros pasos. Era un bebé la ciencia, a como la conocemos hoy. Entonces comienzan a investigar a estas personas, las miden, las pesan, las revisan, las paran de cabeza y encuentran que eran personas, seres humanos, tal cual cualquiera de nosotros. Eran seres humanos perfectamente normales, pero eran muy longevos. Vivían más de 100 años en una época donde la esperanza de vida no llegaba a los 50. O sea, era más llamativo que ahora incluso. La única diferencia entre estas personas y el resto de personas era que en su dieta consumían una leche ácida. Entonces, el secreto de su longevidad y de la buena salud asociada a esa longevidad estaba, no hay duda, en la leche. Entonces, comienzan a estudiar qué cosa tiene esa leche y encontraron que había unos microorganismos, unas bacterias vivían en esa leche. Y ellos al consumir la leche consumían los microorganismos y estos microorganismos desencadenaban una serie de efectos beneficiosos en la salud. Lo primero, normalizar el ecosistema intestinal, porque en el intestino hay todo un ecosistema, como lo vamos a ver en un momentito. Normalizaban el ecosistema intestinal y ejercían una función de barrera para que la gente no adquiriera infecciones intestinales, que era una alta causa de mortalidad. Por aquel entonces no existían pues, la medicina que conocemos ahora, entonces la gente se moría de gastroenteritis. Entonces estos microorganismos prevenían la aparición de estas enfermedades infecciosas del intestino y eso provocaba que la gente tuviera una mejor salud en general y tuviera una vida más longeva. Esto, cuando me invitan a dar conferencias sobre el tema, yo le llamo el concepto clásico de los probióticos. Es el concepto clásico, porque en el concepto moderno, hoy en día, estamos en la segunda década del tercer milenio, ¿no? Estamos ya en el tercer milenio de la humanidad o de nuestra cultura, ¿sí? Estamos en el tercer milenio, en la segunda década. Hoy en día sabemos que estos microorganismos son responsables del 70% de nuestra inmunidad. Fíjense cómo ha viajado la ciencia en menos de 150 años. Estos microorganismos están muy asociados al bienestar general, ¿sí? Estos microorganismos en conjunto reciben el nombre de flora, ¿sí? Esta es una parte introductoria que les quiero hacer para que entendamos mejor el video. Algunos se asustan, lo hago porque muchos se asustan cuando dicen, uy, pero en el producto hay microorganismos. Sí, pero microorganismos benéficos, que van a entrar a tu organismo para ser aliados de tu buena salud. Entonces, esos microorganismos son lo que se llama flora intestinal. ¿Y qué cosa es flora? La flora microbiana nosotros la tenemos. No son microorganismos que están en las superficies del cuerpo humano, colonizan. Sí, tu piel está colonizada por microorganismos, tu piel. Tu cavidad orofaríngea, tu boca también está tapizada de microorganismos. Convivimos con los microorganismos, solamente que hay microorganismos amigables y microorganismos potencialmente peligrosos. ¿Ok? Entonces, flora intestinal, ¿sí? Por default, podemos decir que son los microorganismos que recubren, que viven en las paredes del intestino. ¿Y por qué son importantes? Lo están viendo ahí, porque el 70% de la inmunidad del ser humano depende de la interacción con otros microorganismos con el ambiente intestinal. Así es sencillo. El 70% de tu inmunidad está definida allí. Miren, al nacer, nuestro intestino está estéril. Claro, nuestro organismo, cuando estamos dentro de la mamá, está estéril, el intestino está estéril. ¿Sí? ¿Cómo llegan las bacterias ahí? Llegan en el momento del parto, porque ya en la vagina de la madre viven unos microorganismos que son los lactobacilos y las bifidobacterias. Y como durante el nacimiento pasamos por el tracto vaginal, pues adquirimos esas bacterias. Entran y son las primeritas en llegar al intestino humano.
A los 15 días ya tu flora intestinal está formadita. Pero esa flora intestinal, con los cambios en la dieta, se va modificando. Cuando eres pequeño, tomas leche, los lactobacilos, la bifidobacteria están felices porque ellos viven de la lactosa de la leche y de otros compuestos que vienen con la leche. Pero luego, cuando comienzas a adquirir una dieta sólida, la dieta se va modificando y comienzan a aparecer otros microorganismos que ya no son tan amigables para tu organismo en general, ¿sí? Entonces, así es como estos microorganismos llegan a nuestro cuerpo, ¿sí? A través de la madre. Y te cuento esto también para que ustedes se den cuenta que es un mecanismo natural, no es nada exógeno, no es nada extraño. Los microorganismos ya están, y en el caso de los adultos deberían seguir estando en nuestro intestino, pero por diversos factores que vamos a ver en un momento, muchas veces no están. Miren. Miren esta foto. ¿Quién es ese señor que está ahí? Bueno, esto les cuento, ¿no? Esta tecnología hace 20 años en nuestro país era muy incipiente. Tuve que viajar al extranjero y en Argentina se encuentra el centro de investigación más importante de Latinoamérica en el campo de las bacterias probióticas. Un laboratorio que se llama CERELA, son 150 personas, todas dedicadas a investigar los lactobacilos y las bifidobacterias. ¿Sí? Es un equipo humano extraordinario, donde tuve la oportunidad de aprender muchas cosas con ellos. Justamente aquí ustedes van a ver acá qué cosa. Ahí me llevé estos microorganismos que hoy tenemos en RGX2 y los tenemos en Duralif. Justamente estoy catalogando ese separio. Ahí están los microorganismos, ¿no? Desde el año 1994 están en mis manos. Y esto lo puse acá como curiosidad científica porque así es como se ven los lactobacilos y las bifidobacterias en el microscopio. Vamos a ver unos dibujitos en el video, ¿sí? Vamos a ver unos dibujitos, pero en la vida real así es como los ves en el microscopio, ¿sí? Está clarito, ¿no? Los lactobacilos, estos son los lactobacilos casei, los lactobacilos acidófilos, y estas son las bifidobacterias con su forma característica de Y. Así se ven. Entonces, les comento esto, ¿no? Porque les digo, esta es una transferencia tecnológica. Esta tecnología que comencé a desarrollar hace 20 años probablemente, bueno, hemos ido trasladándola para tener los productos que hoy tenemos, entre otros, RGX2 y el Duralif, que ahora es nuestro engreído, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el video y después del video vamos a seguir comentando sobre el tema. Cuando quiera, mi querido Luca. Cada día ingerimos miles de millones de bacterias, o incluso más, casi todas procedentes de los alimentos, pero algunas también de nuestra propia boca. En realidad, todos y cada uno de nosotros poseemos una dotación de células bacterianas 10 veces mayor que las humanas. Hasta la fecha, nos hemos beneficiado de las ventajas que nos otorga esta microbiota. Cada vez más personas toman probióticos, es decir, bacterias que proporcionan beneficios específicos para la salud si se ingieren en cantidades adecuadas. Nos gustaría invitarle a un viaje y mostrarles la vida de 2 probióticos bacterianos diferentes introducidos en el organismo a través de un producto lácteo fermentado. Recorran conmigo ahora este viaje por el tracto intestinal y entren en el mundo de los probióticos y la microbiota. El yogur se compone de bacterias llamadas Lactobacillus y Streptococcus que se emplean para fermentar la leche. Por otro lado, algunos tipos de Lactobacillus, que se muestran aquí como microorganismos azules de aspecto cilíndrico, y bifidobacterias, los microorganismos con forma de Y, son bacterias probióticas escogidas que proporcionan beneficios para la salud. En la boca, las bacterias viven en las encías, los dientes y la lengua. Todas las personas tienen cierto grado de placa o caries causada por distintos tipos de los denominados gérmenes o bacterias malos que crecen con rapidez y producen ácidos y enzimas a partir de los alimentos que ingerimos, sobre todo el azúcar. La palabra malo se refiere en realidad al hecho de que estos microbios puedan dañar nuestros tejidos o producir inflamación y una sensación de malestar.
El cepillado dental elimina los azúcares y muchas bacterias de la placa, pero a las pocas horas ocurre una recuperación y multiplicación de las restantes. El motivo por el que el Lactobacillus y Bifidobacterium suelen conocerse como bacterias buenas es que, por lo común, se consideran inocuas y aportan muchos beneficios para una vida sana, entre otros, la eliminación o destrucción de las bacterias bucales. En la mayoría de los casos, los microorganismos de los alimentos se mezclan dentro de la boca y luego alcanzan el transporte para ir al estómago. El estómago no es un lugar particularmente grato. Cuando comemos, produce grandes cantidades de ácido que protege nuestro organismo y ayuda a digerir los alimentos. El ácido destruye muchas bacterias que ingerimos, incluidas muchas de las enzimas de la leche presentes en los productos lácteos. Sin embargo, algunas bacterias, como los probióticos, Lactobacillus y Bifidobacterium, sobreviven a los efectos del ácido gracias a un escudo protector que se ilustra aquí en forma de halo. Esta protección la confieren la leche y los alimentos. Además, estos probióticos abandonan enseguida el estómago como el componente líquido de la comida. Más de la mitad de la población mundial, y en especial en el continente asiático, aloja en su estómago una bacteria llamada Helicobacter pylori. Algunas cepas de esta bacteria son patógenas. La bacteria se adquiere a partir de distintas fuentes. Por ejemplo, se transmite a partir de agua contaminada. La bacteria puede surcar las paredes del tejido y produce ureasa y una toxina que daña las células, causando úlceras dolorosas y a veces cáncer. El tratamiento antibiótico puede curar algunos casos de colonización por Helicobacter, pero hay veces que la bacteria se resiste a la destrucción o retorna una vez terminado el tratamiento. Las bacterias probióticas ayudan a reducir estos Helicobacter, probablemente atacándolos con armas parecidas a los antibióticos y llamadas bacteriocinas, o bien desplazándolos de su lugar. No obstante, para entender este proceso se requiere más investigación. Los microorganismos destruidos, las bacterias probióticas y los microbios fermentadores o supervivientes recorren el intestino y entran en contacto con las sales biliares que destruyen muchos de los microbios fermentadores de la leche. Muchos probióticos resisten a estos efectos nocivos, con lo que sobreviven y continúan su viaje. En la etapa siguiente, las bacterias llegan al intestino delgado. Esta región del organismo suele tener una longitud de 9 metros y posee estructuras llamadas vellosidades y microvellosidades que absorben los nutrientes contenidos en los alimentos y crean una defensa importante frente a la enfermedad. El intestino delgado aloja a miles de millones de bacterias, la microbiota, entre otras, bifidobacterias y lactobacilos, que contribuyen decisivamente a nuestra salud al digerir los alimentos, combatir las bacterias malas y modular la respuesta inmunitaria. Quedan muchos aspectos por investigar, como los tipos de bacterias que viven en el intestino, el modo de comunicación entre ellas y el modo en que las percibimos, y también si los probióticos pueden prevenir o aliviar determinadas enfermedades. El organismo dispone de complejos sistemas que vigilan en todo momento lo que sucede a su alrededor y las bacterias o moléculas que lo atraviesan. Puede detectar los microorganismos de naturaleza buena, pero aún así segrega un anticuerpo denominado IgA secretora que detecta cualquier bacteria o virus malo en el medio. Si una persona ingiere demasiadas bacterias malas de una vez, por ejemplo, con una comida contaminada, las bacterias probióticas actúan de concierto con las defensas intestinales, impidiendo que las bacterias malas dañen al anfitrión. Además de la IgA secretora, el organismo posee enzimas como la lisozima, proteínas diminutas y células asesinas que detienen las bacterias nocivas. Las células calciformes y epiteliales del intestino delgado producen moco, además de factores solubles llamados glucoconjugados que participan en las defensas intestinales. En esta ilustración, el intestino se encuentra, sin embargo, inflamado.
El proceso de inflamación y el modo en que es combatido por las bacterias probióticas no está totalmente aclarado, pero trataremos de explicar algunas partes del mismo con dos diagramas diferentes. En este diagrama se muestra una sección transversal del epitelio de la mucosa y algunas células M que se encuentran por primera vez con bacterias y virus y deben decidir si se trata de microbios buenos o malos. Las células M transportan las bacterias hasta las líneas defensivas del anfitrión, entre otras las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T y B y las células plasmáticas. Las bacterias son detectadas por las células presentadoras de antígenos como las células dendríticas, que emigran y se reúnen con los linfocitos T. Estos maduran después produciendo una respuesta TH1, liberación de citocinas inflamatorias, y L8 o TH2, reacción alérgica, o acaban transformándose en linfocitos T reguladores, mantenimiento de la homeostasis. Cuando el anfitrión detecta bacterias probióticas o buenas, se activan más linfocitos T reguladores que fomentan una mayor tolerancia y homeostasis, reflejada en la producción de TGF-beta e IL-10. Muchas bacterias viven en las microvellosidades y algunas descienden hasta el abismo para encontrarse cara a cara con las células de Paneth. Unas células epiteliales que disponen de gránulos que contienen grandes cantidades de sustancias antimicrobianas naturales, como las denominadas defensinas alfa y lisocima. Cuando las células de Paneth se encuentran con las bacterias malas o las sustancias tóxicas producidas por estas, emiten un geyser que contiene estos gránulos. El problema para el anfitrión surge cuando una serie de bacterias malas se adhieren a la superficie del intestino formando una película biológica, es decir, varias capas de gérmenes. Las bacterias intentan excavar un orificio en la pared, con lo que el anfitrión se expone al riesgo de una infección más grave. Se ha demostrado en diversos estudios que algunas bacterias probióticas pueden modificar este proceso al restablecer o mantener una barrera intestinal hermética e impedir que las bacterias malas invadan al anfitrión. Las bacterias probióticas se pueden multiplicar durante su tránsito por el intestino. Algunas se quedan rezagadas durante unos días, pero la mayoría continúa su viaje junto con los alimentos que prosiguen su digestión. Durante este proceso, el anfitrión obtiene sustancias provechosas como ácidos grasos de cadena corta y también desechos de los que necesita desprenderse. Cual multitud emparedada, el intestino grueso está cubierto por más de 500 especies o tipos diferentes de bacterias. Los gases son producidos por la fermentación del alimento. Las personas liberan varios litros de gas al día. Los gases pueden ser inodoros o muy malolientes, en función del alimento y de las bacterias activadas. El intestino grueso, o colon, como suele llamarse, contiene muy poco oxígeno, por lo que la mayoría de las bacterias que aquí viven son anaerobias. La capacidad de las bacterias para percibir el entorno se está empezando a conocer ahora. Los microorganismos emiten sensores moleculares y luego reciben una información que les advierte, por ejemplo, de futuros peligros. En este ejemplo, las bacterias malas han causado una grieta en la pared del colon. Se cree que las bacterias probióticas pueden contrarrestar parte del daño ocasionado al colon. Aunque no se entiendan por completo los mecanismos, los representamos aquí por la recolonización local por las bacterias buenas y los probióticos ingeridos, que frenan la diarrea. Justo cuando parecía que el anfitrión se había recuperado, un poco más abajo en el colon surgen unas bacterias llamadas salmonelas que están atacando a la pared y se multiplican a mayor velocidad que los otros habitantes bacterianos. La salmonela ha tenido que ingerirse en una comida previa. Ahora ya han pasado varias horas y está produciendo un enorme malestar al anfitrión. Los antibióticos se utilizan en algunos casos de intoxicación alimentaria para destruir las bacterias ofensivas malas. Estos compuestos poseen eficacia contra la salmonela, pero no contra los virus. Los antibióticos acuden, en su mayoría, como bombarderos sigilosos desde el torrente sanguíneo, pero algunos provienen también del túnel intestinal.
Los antibióticos están diseñados para atacar la pared de la célula bacteriana o sus componentes internos, pero muy pocos diferencian entre los tipos de bacterias. Por eso, en la práctica, arrasan todo el terreno y destruyen las bacterias, tanto buenas como malas. Los antibióticos no destruyen algunas bacterias probióticas que poseen una resistencia intrínseca incluida en su ADN cromosómico. Como se ha demostrado en estudios en seres humanos, las bacterias probióticas contribuyen a reducir el periodo de diarrea. Con ello, el desecho se solidifica de nuevo y se normaliza el hábito intestinal. Todo viaje llega a su fin. Algunos probióticos permanecen en la piel externa del ano desde donde se desplazan, en el caso de las mujeres hasta el tracto vaginal situado tan solo a 4 centímetros de distancia. Pero en la mayoría de los casos dicen adiós al intestino, y vaya, a donde usted sabe. Bien. Gracias. Particularmente como especialista en el tema, este video me encanta porque lo entiende de la persona más sencilla, el ama de casa, y también los médicos, por supuesto, lo entienden. Vamos a dar algunos datos más sobre este tema, pero antes voy a pedirles un favor. Tenemos todavía personas paradas, me parece. Si hay por ahí algún asiento, por favor levanten la mano. Si hay algún asiento libre, levanten la mano, por favor, para que las personas que están de pie todavía puedan tomar asiento. ¿Sí? Les voy a agradecer eso. ¿Sí? Acá hay un asiento. ¿Complicado? Perfecto. Muy bien, gracias. Ok, entonces vimos el video y hemos visto esta bacteria, Lactobacillus y Bifidobacterium. Entonces, cuando hubo que tomar la decisión para formular productos como RGX2 y ahora Floralin, bueno, evidentemente las cepas se caían de maduro. Tienen que ser Lactobacillus y Bifidobacterias, que son, como han visto en el video, pues las bacterias más efectivas para el control de los procesos intestinales, ¿sí? Fíjense, los lactobacillus y las bifidobacterias son bacterias probióticas con múltiples efectos beneficiosos. No necesito explicarles mucho más porque los hemos visto. Tienen, miren, casi 150 años de uso seguro. 150 años, y les hablo no solamente de adultos, les hablo de niños incluso recién nacidos. Hay una enfermedad que le da a los pequeños, muy pequeños recién nacidos, que es la enterocolitis necrotizante, ¿sí? Que es cuando los niños nacen con problemas en el intestino, infecciones muy tempranas y se dañan sensiblemente los intestinos. Y a esos niños con enterocolitis necrotizante hoy en día sabemos que los probióticos son muy importantes para que se recuperen las defensas a nivel intestinal. Les cuento esto solamente para que ustedes se den cuenta que el producto es sumamente recomendable, no solamente en pequeños enfermos, sino fundamentalmente en pequeños que están sanos y que queremos que estén todavía más sanos. Entonces, su uso es totalmente seguro. En probióticos decimos algo, no hay sobredosificación. Puedes tomar la cantidad de probióticos que tú quieras, ¿sí? Una cosa importante es que convierten la lactosa en ácido láctico. Esto es particularmente importante para las personas que toman leche, ¿sí? Hay personas que son intolerantes a la lactosa. Pues bien, estos microorganismos utilizan como alimento la lactosa y la convierten en ácido láctico. Entonces, las personas que sufren de intolerancia a la lactosa se van recuperando paulatinamente y desarrollan en un pH ligeramente ácido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el pH óptimo para la digestión está ahí, entre 3.5 y 4.5. De manera que cuando estos microorganismos están en tu intestino e implantan a nivel intestinal un pH de 3.5, 4.5, los procesos digestivos se optimizan. O sea, tu digestión se hace mejor. Se acaba la digestión lenta, se acaba la digestión pesada. No, todo se hace mucho más ágil porque estos microorganismos implantan este pH que es muy favorable para la digestión humana. Ya. Entonces, esto para recordar un poquito lo complejo que es el ecosistema intestinal. Ustedes lo vieron. Fíjense, se habla de que hay 500 especies diferentes de bacterias en el intestino. Dije que era un ecosistema y efectivamente lo es. Para algunos investigadores, ahora utilizando técnicas modernas de biología molecular, o sea, ya no buscan bacterias, buscan ADN en el intestino, dicen que hay más, para algunos investigadores, más de 2000 especies diferentes de bacterias.
es un ecosistema complejo. Fíjense, el tamaño de la superficie de absorción del intestino. Si ustedes estiran el intestino delgado y el intestino grueso, estiran los pliegues del intestino, las vellosidades, las microvellosidades, les va a quedar una superficie del tamaño de una cancha de tenis. De ese tamaño es el intestino. Entonces, necesitamos productos con alta concentración de bacterias probióticas para que realmente modifiquen beneficiosamente el ecosistema intestinal, ¿sí? Miren, otro datito para que ustedes se den cuenta de lo complejo que esto es. En 1 gramo de contenido intestinal hay más bacterias que seres humanos sobre la Tierra. En 1 gramo, centímetro cúbico, ¿ya? Y para lo que se asombran, bien, pueden comenzar a contarte de Adán y Eva, y aún así hay más bacterias en 1 gramo de contenido intestinal. Es un ecosistema complejísimo, que es difícil, delicado manejarlo, ¿sí? El número de bacterias en el intestino pues, es un 10 a la 13, ¿no? 100.000 millones, bueno, faltan palabras, faltan ceros para hablar de ello. Lo importante de todo esto que es, que, pues, miren, aquí hay dos conceptos que son bien importantes para nuestro trabajo. La eubiosis, normalidad y equilibrio. Eso quiere decir que tu intestino funciona bien, digiere bien, evacúa bien, todo contento. Pero generalmente no estamos así porque es muy difícil mantener el equilibrio de la flora intestinal. Más bien lo que siempre estamos haciendo es disbacteriosis. Por eso te estreñes, por eso te da diarrea, por eso no digieres bien, por eso te dan gases, por eso regurgitas la comida, etc. Eso se llama disbacteriosis. Ese es el origen del mal. Las personas que usan RX1, perfecto, estoy estreñido, tengo una salida de estreñimiento. Pero después de eso, tengo que comenzar a corregir el problema de su raíz, que es la disbacteriosis. Si mi intestino está en un estado de eubiosis, no me voy a estreñir y voy a digerir de manera ideal. ¿Y qué provoca la disbacteriosis? Bien, los antibióticos y otros medicamentos, la dieta, el clima, la contaminación ambiental, o sea, prácticamente todo lo que nos rodea nos causa disbacteriosis. Por eso, antiguamente, regresemos a fines del siglo XIX, cuando se comienzan a utilizar los primeros probióticos, claro, se les recomendaba como herramienta terapéutica, como medicamentos si ustedes quieren. Pero hoy en día, en el siglo XXI, se recomiendan los probióticos, ya no son más un medicamento, ya no son más una herramienta terapéutica. Los probióticos en el siglo XXI, ya desde el siglo XX, son parte de un estilo de vida saludable. Si tú quieres una vida saludable, tu vida tiene que estar asociada al consumo de probióticos, ¿sí? Porque todos estos procesos, todos estos factores que alteran la flora, yo digo en general, se recomiendan para todas las personas que andan así, o porque no digieren bien, o porque no evacúan bien, o porque tienen muchos gases, o porque tienen muchos dolores. Todas esas personas, eso es síntoma de disbacteriosis y hay que corregir el problema de raíz a través de un probiótico que sea efectivo. Entonces, miren, el concepto de probiótico, esto también con un poco de nostalgia. Hay un grupo de investigadores a nivel mundial muy importante. Hay un top 10, ¿no?, de los investigadores. Uno de ellos es el doctor Roy Fuller. Roy Fuller dio el concepto de probiótico que se considera el más completo que se ha dado, que es el que está ahí arriba, ¿no? Ese concepto lo dio el doctor Roy Fuller en el año 1989. Es tan completo que el que dio después la OMS, prácticamente, ¿no?, la Organización Mundial de Salud, prácticamente es una copia del concepto que Fuller dio ya en el año 1989. Les comento esto porque justamente he tenido el honor de que el doctor Fuller sea uno de mis profesores. Este que acá soy yo, por si acaso. Y él es uno de mis profesores, ¿sí? Entonces, lo que quiero manifestarles con eso, que tengan mucha seguridad de recomendar el producto, porque tienen enfrente del producto a una persona que ha evaluado todos los factores para tener el mejor probiótico tal vez del mundo. Como todos los productos Fusion, el mejor probiótico del mundo. Tan generosamente comparte conmigo cada vez que lo encuentro, bueno, está volcada en los productos, así que tengan mucha confianza, son productos de calidad mundial. Entonces fíjense, ahora el consumo de probióticos para prevenir o corregir los desbalances de la flora intestinal ha sido promovido ya desde el principio del siglo XX. Siempre se ha hablado del probiótico en
en general para mejorar la salud y tener una mejor calidad de cobre, ¿sí? Porque es un producto que necesita frío y el cultivo dentro del yogur, bueno, tiene una vida limitada. Después de 1 o 2 semanas, el cultivo ya es muy pobre. Y en segundo lugar, el segundo problema del yogur es la leche, que no es amigable para todos, ¿sí? Esos son los problemas del yogur. Pero sí es el probiótico tradicionalmente más reconocido. Pero hoy en día, la ciencia moderna provee evidencia más allá de la tradición. O sea, antes hablábamos de los reportes anecdóticos. Hoy en día, ustedes pongan probióticos en Google, van a encontrar miles, si no millones de artículos científicos, ¿sí? Que hablan y demuestran los efectos probióticos como que lo han visto en el video. Fíjense, hoy en día, y hablar del video, hay una partecita bien compleja cuando habla del sistema inmunológico. Por ejemplo, para el control de las alergias alimentarias. Ustedes vieron ahí que los probióticos promovían la respuesta homeostática del intestino. Pero eso es lo importante que previenen los problemas inflamatorios del intestino. ¿Cuántas personas con síndrome de intestino irritable conocemos? Esas personas que tienen permanente sensación de querer ir al baño. Y cuando salen del baño, salen con la sensación de que no han terminado. Eso es síndrome del intestino irritable. Bueno, pongan ustedes en Google síndrome de intestino irritable, van a ver, la primera medida profiláctica es el uso de probióticos, ¿sí? Entonces, ya tenemos evidencia científica que nos habla de la bondad de los probióticos como herramienta terapéutica para mejorar la inmunidad, para prevenir las alergias. Algunas personas dicen, pero ¿cómo va a aumentar la inmunidad y a la vez va a controlar la alergia? La alergia es una exacerbación del sistema inmunológico. Claro, es que estos microorganismos tienen una capacidad moduladora. ¿Modulador qué quiere decir? Que lo que está muy alto lo bajan y lo que está muy bajo lo suben. Tienen esa inteligencia para modular la respuesta inmunológica. Entonces, para los alérgicos también es una buena noticia el uso de probióticos, porque se van a ir desensibilizando. Y hoy en día, en dermatitis, por ejemplo, en el caso de niños, y alergias alimentarias en los niños, los probióticos están en la primera línea de acción. Son la primera recomendación porque son inocuos, no son medicamentos. Los niños los pueden consumir varias veces al día y todos los días y si es necesario de por vida. Son así de seguros, ¿sí? Entonces, hoy en día ya hablamos en un concepto moderno, en un entorno moderno los probióticos para mejorar la nutrición. Estos microorganismos son grandes digestores de todo lo que comemos. Nos ayudan a digerir porque ellos aportan enzimas a la digestión. Mejoran la nutrición, previenen y tratan infecciones también para prevenir. Hay un síndrome que es el síndrome de la diarrea del viajero, que son generalmente las personas que viajan del primer al tercer mundo. La diarrea del viajero. Primera medida profiláctica para la diarrea del viajero: consumo de probióticos. Y yo sé que ustedes van a viajar mucho con Fusion por todo el mundo. Entonces, y algo muy importante que me lo vienen preguntando día a día: ¿qué hay con la gastritis? Lo vieron en el video. El microorganismo concomitante de la gastritis es el famoso Helicobacter pylori. Hoy en día los probióticos le dan una mano al tratamiento antibiótico porque mejora la tasa de erradicación del Helicobacter, por lo tanto controla la gastritis. Mejora la tolerancia al tratamiento del Helicobacter pylori. Por lo tanto, las personas no abandonan el tratamiento porque lo toleran mejor. Y eso aumenta la efectividad también del tratamiento. Son bacterias amigas, son aliados de nuestra salud, ¿sí? Y bueno, toda la colitis inflamatoria, todas las enfermedades, todos los cuadros inflamatorios en general del intestino. Algunas personas también ven un contrasentido. ¿Cómo es que pueden controlar la diarrea y a la vez prevenir el estreñimiento? Para eso es un contrasentido. Pero volvemos a que estos microorganismos tienen una capacidad moduladora. Mira, al que tiene diarrea, como vieron en el video, normalizan el ambiente intestinal y eso tiene como efecto que controla la diarrea porque se normalizan los procesos de permeabilidad en la mucosa intestinal. Entonces dejamos de botar agua y para la diarrea. ¿Y qué pasa con los estreñidos? En algún momento del video, y solamente lo van a ver, el video lo estoy dejando a los organizadores para que lo copien y lo tengan en casa y lo revisen.
En una parte del video decía que estos microorganismos tenían como parte de su metabolismo ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta son promotores del peristaltismo, o sea, el movimiento intestinal. Esos ácidos grasos de cadena corta, en otras palabras, previenen el estreñimiento. Entonces, estos microorganismos cortan la diarrea, pero a la vez previenen el estreñimiento. Lo que hacen es modular, regular el funcionamiento del intestino. Por eso, mientras consumas probióticos, nunca vas a estar estreñido, ¿sí? Entonces, las funciones de la flora intestinal ya equilibrada, pues, va a mejorar la actividad del sistema inmunológico. Tu inmunidad va a aumentar. Está demostrado científicamente que tu organismo produce más inmunoglobulinas cuando consumes más probióticos. Entonces, no solamente se trata del ecosistema intestinal, tu inmunidad en general, tu resistencia a las enfermedades en general va a aumentar cuando tú consumas Floralif, cuando consumas un probiótico de la potencia de Floralif, para el estreñimiento, para la diarrea, para las funciones intestinales, para la digestión en general. Y realmente algunos dirán, wow, cuántas propiedades, en realidad me quedo corto, podría haber puesto muchas más. Por ejemplo, para el colesterol, los triglicéridos también se les utiliza. Científicos estudios que demuestran la efectividad de estos microorganismos, pero no me voy a explayar demasiado, ¿sí? Floralif es nuestro probiótico y prebiótico, tiene fibra prebiótica, tiene los microorganismos probióticos y los microorganismos probióticos en el producto llevan su lonchera, que es la inulina. La inulina es el alimento de las bacterias probióticas, por eso se le llama fibra prebiótica. Entonces estos microorganismos tienen la oportunidad, tiene la chance de sobrevivir al pasaje gastrointestinal, llegar al intestino con su alimento y eso los vuelve más efectivos. Y además esa fibra, esa inulina, también te ayuda a regular el funcionamiento intestinal, ¿sí? Cada destino de Floralif aporta 10.000 millones de microorganismos probióticos. Algunos me dicen, ¿cómo han logrado eso? En realidad es un proceso un poco largo que se llama liofilizar, que es tecnología extranjera que hoy está aquí en el Perú. Se los voy a comentar en una capacitación posterior. Es un poco largo lo que les voy a decir, que es tecnología de punta. La tecnología de liofilizar microorganismos es tecnología de punta que la hemos incorporado especialmente para estos productos, ¿sí? Y la evidencia científica que avala Floralif, o sea, los estudios, muchas veces pedimos estudios. Bueno, estas cepas, aquí es importante saber que estas cepas que ustedes me vieron en la foto allá en Argentina, sí, pues estas cepas están identificadas, están catalogadas, es un cepario que he tenido la oportunidad de yo personalmente con estas manos catalogarlo en el extranjero. Y estas mismas cepas catalogadas, sus acciones han sido demostradas en diferentes estudios publicados en el país, aquí en el Perú y en el extranjero, incluyendo estudios que ya no estuvieron a cargo de mi persona, ¿no? Sino de este estudio multicéntrico dirigido por el doctor Javier Díaz, que es uno de los gastroenterólogos más importantes de nuestro país, ¿sí? El doctor Javier Díaz. Quienes son médicos o están relacionados a ambiente médico me pueden confirmar lo que les estoy diciendo. Y este doctor está dirigiendo hoy en día los estudios relacionados con el uso de estos microorganismos ya en hospitales, ya para enfermedades un poco más avanzadas, pero lo importante es que tenemos un bagaje científico de investigaciones que respaldan las acciones de nuestros productos. Son cepas con acciones demostradas. Ojo, son cepas, al igual que Fusion, cepas peruanas, ¿ah? Cepas peruanas. ¿Okay? Y cuando lanzamos RGX2 no nos queríamos quedar ahí. Necesitábamos algo todavía más allá de las bacterias probióticas y la inulina. Pues bien, el extracto de pulpa de granadilla es un digestivo, antioxidante y nutriente extraordinario. Siempre tuve la inquietud de formular un producto con granadilla, sobre todo para los niños, ¿sí? Pero eso no quiere decir que para los adultos no nos podamos beneficiar, también nos beneficiamos. Pero la granadilla lo hace especialmente amigable para los niños. Porque simplemente por una pregunta, ¿qué papá no le ha dado alguna vez granadilla a su hijito para que digiera mejor, para curar, para tratar el estreñimiento? ¿Cierto? Todos lo hemos usado. Pues bien, nuevamente a través de la biotecnología hemos podido sacar la pulpa de la granadilla sin pepa
procesarla a través de esta técnica maravillosa del liofilizado. El liofilizado es una técnica que permite conservar intactas las características, las bondades, los activos de una especie vegetal, como en este caso la granadilla. Por esa razón es que tú ves el aspecto del producto, ¿no? Conserva las características mucilaginosas que originalmente tiene la pulpa de la granadilla, así como todos los nutrientes, vitamina, potasio, calcio, fósforo, hierro, todo está intacto. Vitaminas que incluso le otorgan al producto una acción antiparasitaria. Entonces acá tienes un extraordinario producto que es la combinación de la fibra, el extracto de granadilla y las cepas probióticas. Un super producto, me atrevo a decir que es el mejor probiótico del país y no del mundo. Es una combinación única, nuevamente, una combinación única que solamente la tenemos aquí en Fusion, ¿sí? Producto extraordinario, beneficios esperados en general, refuerza la inmunidad, sí, qué importante. Vas a tomar el Floralin, vas a digerir mejor, vas a prevenir el estreñimiento, pero fundamentalmente te vas a enfermar menos porque tu inmunidad general va a aumentar. Efecto depurativo, sí. Las bacterias probióticas sumadas a la fibra prebiótica, la inulina, tienen este efecto depurativo para eliminar. Fíjense, hay sustancias peligrosas para la salud, que son sustancias procancerígenas. Me disculpen los organizadores, pero me voy a tomar un par de minutos para hablar de esto, que es bien importante, ¿sí? Las nitrosaminas y otros compuestos procancerígenos. ¿Saben qué? Las nitrosaminas para los lactobacilos y las bifidobacterias son alimento. Ellos digieren las nitrosaminas y cuando digieren las nitrosaminas las neutralizan. Entonces es muy importante el rol, por eso decía, un efecto depurativo como las nitrosaminas, por ejemplo, que ingresan a nuestro organismo con las frituras en general, para reducir la acidez y los síntomas de la gastritis, para mejorar la efectividad del tratamiento de la gastritis, para evitar las recaídas por gastritis o reinfección de Helicobacter pylori, muy importante, y finalmente y en general para mejorar el perfil vitamínico de la dieta. ¿Sí? Bueno, mi presentación llega hasta ahí, vamos a divulgarlo.